Éxodo 3:4. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Padre, te damos gracias, Señor. Estamos nuevamente, Señor, en tu presencia, Señor, en esta tarde, Padre, como a ti te gusta, Señor, en familia, Señor, en unión, Señor. Aquí estamos, Señor, con nuestras debilidades, Padre, pero estamos aquí, Señor, delante de ti, Señor, con un corazón, Padre, que necesita de ti cada día, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque estás aquí en medio de nosotros, Señor, porque podemos alabarte con libertad, Señor. Podemos estar aquí, Señor, para darte la mejor alabanza para ti, Señor. Hoy tú eres el protagonista en este momento, Señor. Vamos a disponer este momento para ti, Señor, porque te lo mereces. Tú eres el único protagonista, el que se merece toda alabanza y toda gloria, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, a este culto, Señor, maravilloso que es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar con tu presencia y has descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenaste el lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. La palabra del Señor dice en el Salmo 139, versículo 11-18: Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Padre, Señor, en esta noche en nuestros corazones solo hay agradecimiento, Padre. Gracias, Señor, por permitir, Señor, que estemos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Has sido bueno, has sido paciente para cada uno de nosotros, Señor. A pesar de las circunstancias, estamos aquí, Señor, con ganas de buscarte, Señor. Tú solo pones esas ganas, Señor, ese anhelo, Señor, de buscarte, Señor. Hoy nuestro corazón se goza, Padre, de tu presencia, Señor, de ese Dios maravilloso, Padre, que está siempre con nosotros, Señor, que podemos despertar, Señor, y saber que tú estás con nosotros, que nunca nos dejas, Señor. Tú lo que prometes, Señor, lo cumples, Señor. Tú nunca nos dejarás, Señor. Tu palabra dice así, Señor. Tú nunca nos dejarás, Señor. Pasarán cielo y tierra, Señor, pero tu palabra siempre está con nosotros, Señor. Hoy queremos darte agradecimiento, Señor. Queremos exaltarte, Señor. Queremos alabarte, Señor, y decirte que eres maravilloso, Padre. Eres ese Dios bueno, Señor. Ese buen Padre, Señor, que siempre está junto a sus hijos, Padre. Que conoces nuestras debilidades, conoces todo de nosotros, Señor. Qué maravilloso es estar en tu presencia, Señor, y reconocerte, Señor, en nuestros caminos, Señor. Porque sin ti, Señor, no somos nada, Señor. No somos nada, Señor. Y esta circunstancia que hemos pasado, Señor, lo hemos podido ver, Señor. No vale tener un buen trabajo, Señor. No vale tener una mejor casa, Señor, porque al fin no tenemos nada, Señor. Solo contigo, Señor, tenemos todo, Señor. Contigo estamos completos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nunca nos has dejado, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque eres el Rey de nuestra vida, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, para darte toda la alabanza para ti, Señor. El único que se merece la alabanza eres tú, Padre. Ese Dios bueno que siempre permanece en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor, Padre. En tu nombre oramos. Amén y amén. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque no
del Señor dice en Miqueas, versículo 7, capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén, Padre. Gracias, Señor, por tu perdón, Señor. Gracias, Padre, porque cada día tú trabajas en nosotros, nos limpias, Señor, todos los días, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, para que sigas trabajando en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra manera de pensar, Señor. Gracias Señor, porque ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, fue maravilloso, Padre. Hoy podemos decir, Padre, que tú eres ese Dios bueno que está siempre con nosotros, Señor. Tú amas, Señor, al pecador, no amas al pecado, Padre. Gracias porque siempre estás con nosotros, Señor, aunque nosotros te fallemos, Padre. Tú siempre estás ahí como ese Dios fiel, Señor, como ese buen Padre, Padre, que eres, Señor, que siempre estás pendiente de tus hijos. Hoy queremos darte gracias, Señor, por tu perdón, Señor, porque eres ese Cordero perfecto, Señor, que quita multitud de pecados. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres ese Dios, Señor, al que servimos, Padre, al que estamos, Señor, agradecidos y tenemos, Señor, confianza, Señor. Tú eres ese escudo, Señor, esa roca, Padre, que siempre está con nosotros, Señor, en momentos buenos y malos, Padre. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque a pesar de que te fallamos, siempre tú estás allí, Señor, como ese buen Padre, Señor, que nos levanta, Señor, que nos da, Señor, esas ganas de seguir, Señor, esa fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor, a pesar de que es difícil ir contra la marea, pero tú estás con nosotros, Señor, como ese Dios bueno, Señor, porque solo tú eres Dios, solo tú eres ese Dios bueno y fiel, como nadie, solo tú, Señor, porque no puede fallar nuestros esposos, nuestros hijos, pero tú nunca nos fallas, Señor. Tú estás allí, Señor, como ese buen Padre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por tu perdón, Señor, y por tu gracia que derramas cada día en nuestras vidas, Señor. Hoy bendecimos tu santo nombre, Padre, y nos quedamos en tu presencia, Señor, y tú eres ese Dios que reina por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Cielo
En el Salmo 119, versículo 43 al 45 dice: No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Así es, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque cada día, Señor, nos hemos reflejado, Señor, en cada situación. Señor, tú estás con nosotros, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, que gracias a tu palabra, Señor, podemos encontrar las respuestas que necesitamos, Señor. En esas palabras, Señor, en tu palabra, Padre, están palabras de consuelo, de esperanza, Señor. Todo lo que necesitamos, Señor, lo tenemos en ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y queremos amar tu ley, Señor. Queremos amar tu palabra, Señor, de día y de noche, Dios. Esas ganas de buscarte, Señor, de saber más de ti, Señor, de conocerte más, Padre. Porque en tu palabra es que tenemos las respuestas, Señor, las que necesitamos, Señor. No en otras circunstancias, Señor, sino en esto, Señor. Solo tu palabra, Señor, es donde encontramos, Señor, esperanza, Señor, consuelo, Padre. Y muchas veces, Señor, esa guía que necesitamos en nuestras vidas, Señor. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros, dándonos, Señor, esas ganas de buscarte, Señor, de meditar en tu palabra, Señor, siempre, Padre. Pon, Señor, ese anhelo en nuestros corazones. Hoy queremos disponer nuestros corazones, Señor. Quita toda distracción, Padre, que tengamos esas ganas de escuchar esta palabra que viene de parte de ti, Señor. Usa al pastor Pablo, Señor, como ese instrumento, Padre, tuyo, Señor. Como ese siervo, Padre, que siempre te busca, Señor, y siempre quiere conocer más de ti, Señor, para tu obra, Padre. Hoy bendícelo, Señor. Gracias te doy, Señor, por su sanidad, Señor, por su familia, Señor, por su congregación, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, y queremos que tú seas, Señor, dándonos esa palabra, Señor, a tiempo, Padre. Que esa palabra sea de exhortación, de amor, Señor, y de consuelo. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Tú eres ese Dios bueno y consolador, Padre, al que servimos, Padre, y al que estamos aquí, Señor, en esta fiesta para ti, Señor, porque tú eres el protagonista en esta noche, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Hoy nos quedamos en tu hermosa presencia, Señor. Bendice a nuestro pastor, Padre. Úsalo con poder, Señor, para tu gloria, Señor. Nos quedamos en tu presencia, Señor. Amén y amén. Buenas tardes. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo número 34, capítulo 34, Salmo 34. Versículo 6. Dice: Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Padre, te damos muchas gracias. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria, la alabanza, el reconocimiento, Señor, de toda honra, de todas nuestras, Señor, gratitud, de todo lo que nuestro corazón, Señor, espontáneamente quiere expresarte a ti, Señor, de manera, Señor, siempre, Señor, con un corazón contrito y humillado, queriéndote pedir siempre las muchas misericordias para con todos nosotros, Señor. Y tus misericordias están expresadas, Señor, a través de cada mensaje, de cada palabra que tú nos quieres dar, Señor, porque es tu palabra la que nos levanta, es tu palabra, Señor, la que nos consuela, es tu palabra, Señor, la que nos exhorta. Por eso necesitamos profundizar en tus palabras, Señor, y que tu Espíritu Santo empiece, Señor, a capacitarnos, a enseñarnos, Señor, y abrirnos las Escrituras para poder aprender de ellas, Señor. En esta tarde te pedimos, Señor, que tu palabra se abra a nuestra mente, a nuestro corazón, y podamos ser, Señor,
adiestrados para la batalla, Señor, capacitados, Señor, para toda buena obra a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este Salmo 34, que es un salmo de sabiduría, pero también de gratitud, un salmo de David. ¿Qué pasaba? David, el salmista, el cantor de Israel, el dulce cantor de Israel, quien compuso muchos salmos y proverbios, en su relación, en su intimidad y en su percepción de lo que Dios representaba para él. En esto se encierran los salmos. Por eso los salmos se identifican. Toda la gente, cristiana, no cristiana, siempre le encantan los salmos. ¿Por qué? Porque se identifican, porque son palabras expresadas desde el ser humano hacia Dios. David en este salmo siempre escribía su experiencia de una manera que podía expresarle un poema cantado al Señor. ¿Qué estaba pasando? David fue expulsado y exiliado de Israel cuando Saúl estaba persiguiéndole porque le quería matar. Y él pensó que podía ir a exiliarse donde estaba el rey Abimelech. Y cuando él miró de frente al rey Abimelech, no fue capaz de presentarse como aquel que las danzas cantaban. David mató a sus miles, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Cuando él miró el rostro del rey, dice que se demudó su semblante y empezó a echar baba por la boca para hacerse loco. Y entonces Abimelech les dijo, ¿qué me traéis un loco más si aquí la tierra está llena de locos? Llévense a este loco. Fue exiliado de Israel y no fue capaz de presentarse delante del rey Abimelech para pedir asilo. Por lo tanto quedó ni allá ni acá, en un desamparo total. Y de esto va el salmo. Hay una palabra clave en este versículo que dice, este pobre. La palabra pobre, que también es la misma que utiliza en el Evangelio de Lucas cuando dice los pobres de espíritu, no es la pobreza económica y la pobreza de dinero. Viene del hebreo tokos, que significa incapacidad, desamparo total. Eso significa esta palabra pobre. Una incapacidad, una inamovilidad, incapaz de reaccionar ante las situaciones que David estaba confrontando en ese momento. No sabía qué hacer. Pero por eso dice, este pobre clamó. Vio una opción, el rey Abimelech, fue donde el rey Abimelech y no pudo presentarse para pedir auxilio. Quedó desamparado totalmente. Quedó en una condición incapacitada. Cuando el Señor Jesucristo en las bienaventuradas dice, bienaventurados los pobres de espíritu, está hablando con la misma palabra, tokos, que significa incapacitado, que no puede reaccionar ante las dificultades y ante la adversidad que la vida le presenta diariamente. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que no se creen capaces, aquellos que tienen que depender, no de los hombres, sino de toda la sabiduría de Dios, de la gracia del Señor, de la misericordia de Dios. David había aprendido a vivir. Ya había sido ungido como rey, pero le perseguían para matarle. Quiso exiliarse, no pudo. Quedó totalmente desamparado, y esa es la palabra que aquí significa, este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Por eso cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor y aprender las palabras de este libro de la vida, que así se llama la Biblia, el libro de la vida, empezamos a comprender muchas cosas que en el ser humano, sin conocimiento de Dios, no las tienen, no las perciben, no las tienen en su corazón, no las tienen en su concepto incluso mental, psicológico. Esta clase de palabras, de conceptos, no están en el mundo. Porque son espirituales. Porque hablan al corazón. Cuando empezamos a caminar con el Señor, empezamos a comprender
que nuestra fuerza, que nuestra habilidad, que nuestra fortaleza no sirve. ¿De qué se deleita el Señor? Dice. No de la agilidad del hombre, no de la sabiduría del hombre, sino del que teme a Dios. De Él se deleita. Y esa es la clave cuando dice deleítate en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Esa incapacidad que podemos mostrar delante del Señor, donde no podemos nosotros jactarnos de nada, donde no le podemos decir, Señor, lo intento. Esa intención no vale. Me esfuerzo. Ese esfuerzo tampoco vale. Oído, Es que intento hacerlo, pero no puedo. Ese intento no vale. Porque está diciendo que lo estoy intentando en mi capacidad, en mi fuerza, en mi voluntad. Tenemos que caernos a los pies de Cristo totalmente. Pobres en espíritu. Necesitados, incapaces. Pero ¿qué hombre puede decir, Señor, yo soy incapaz? Siempre somos capaces para algo. Y siempre decimos, yo soy capaz. Y sobreestimamos también la autoridad moral, porque nos creemos que nos hemos esforzado moralmente para ser, en esta circunstancia honesta, tratar de ser correctos. Tampoco vale. Miren cómo la palabra nos martilla y nos pone ese clavo que dice Eclesiastés, que la palabra de los predicadores son clavos hincados en nuestros costados. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que le dicen al Señor, Señor, no quiero intentarlo más, porque no soy capaz, no tengo la voluntad y la fuerza, pero sé que tú eres mi fuerza, que tú eres capaz por mí. En Él somos fuertes, en Él somos capaces, en Él somos sabios, pero en Él, no en nosotros mismos. Esa dependencia total del Señor es difícil. Hasta el concepto nos cuesta difícil, nos cuesta comprenderlo. Y uno dice, pero ¿cómo? Entonces yo no tengo que hacer nada. ¿O qué puedo hacer? Porque el hombre siempre quiere hacer algo para ganar un mérito, tener una deuda con Dios. Perdón, para que Dios tenga una deuda con nosotros. Señor, es que yo he hecho esto, he intentado hacer lo mejor posible. Señor, aquí estoy. He tratado de ser correcto en mi vida. Dice Isaías que todo lo que intentamos hacer en nuestra voluntad para agradar a Dios son trapos de inmundicia, que no valen, que no cuentan. Porque bienaventurados los pobres, tocos, en espíritu, aquellos que dicen, Señor, no soy capaz, no tengo voluntad, no tengo fuerza, no tengo capacidad, por eso vengo a ti. Y por eso el Señor llama a David conforme al corazón de Dios, porque David, sea como sea, él se presentaba delante de Dios como incapaz, como desamparado, como un hombre que no tenía ninguna alternativa que escoger, solo la del Señor. Y hacia allá apunta la palabra de Dios y hacia allá nos guía la palabra del Señor para que aprendamos a ser esa gente que estamos totalmente dependientes del Señor, esperando en la misericordia, esperando en la gloria, en la fortaleza, en la capacidad y en la sabiduría de Dios. Y es muy difícil. En el mundo en que vivimos y en las circunstancias en las que vivimos es difícil porque vivimos en un mundo que va muy rápido, donde todo lo queremos ya, todo es instantáneo ya. Y con el Señor no es así. Él tiene sus tiempos. Él está preparando nuestros corazones. Él está formando nuestros corazones. En paciencia, en humildad, en sencillez, en dependencia. Por eso la palabra del Señor nos prepara, dice, para que comprendamos estos conceptos que el mundo no los tiene, por eso viven como viven.
creyendo que son capaces de ser felices, creyendo que pueden encontrar la felicidad, creyendo que pueden encontrar las soluciones para su vida, pero separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Es un aprendizaje y nosotros seremos aprendices toda la vida que estemos, todo el trayecto de nuestra vida que estemos en esta tierra. Siempre estaremos aprendiendo y el Señor siempre nos estará recordando qué es lo que Él espera de nosotros. Una dependencia total, cuando nos encontremos totalmente desamparados, allí, donde no haya ninguna opción, ni personas, ni empresas, ni médicos, ni ciencia, donde ya no hay nada. Estemos en un desamparo total. Entonces le decimos, Señor, sé que tú existes, sé que tú eres real, y aquí estoy, incapaz, desamparado. No puedo ni siquiera reaccionar. Son palabras duras y difíciles, pero que las expresó el rey David, como sabemos muy bien, inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos este testimonio. Y es la misma palabra que el Señor Jesucristo expresa en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Oído, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que no tienen otra opción más que el Señor. Bienaventurados los que no pueden mirar hacia ningún lado, simplemente mirar al Señor, al reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que no se sobrevaloran en sí mismos. Donde podemos decir es que yo soy capaz, yo tengo la fuerza, yo tengo la habilidad, yo tengo la inteligencia. Cuando hablamos del yo, que en griego es ego, por eso ego tiene el yo. Cuando decimos yo soy capaz, yo he sido fiel, yo he sido correcto, yo he tratado de ser lo mejor en mi vida, y ahí empezamos a caer en unas palabras que empiezan a regresarse a nosotros mismos. Y eso es lo que no debemos hacer. Que el lenguaje cambie, digamos, Él, el Señor. Él es mi ayudador. Él es el que me da la sabiduría. Él es el que me da la inteligencia. Él es el que me da la capacidad. Él es el que me da el discernimiento. Él es el que me da las ideas para poder salir adelante. Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando vamos a la iglesia, es como que se abre una puerta y podemos comprender mucho mejor nuestro día a día, nuestro presente, nuestro futuro. He ahí cuando el lenguaje cambia y cuando el pensamiento cambia. Y entonces ya no hablamos de Dios, sino de Él. De Él con mayúscula, porque es Él, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. A Él sea toda la gloria, dice. Y los que vamos en este camino vamos comprendiendo esta realidad espiritual a la que tenemos que llegar. Primero al desamparo. Por eso a veces la vida del cristiano se torna difícil, porque hasta que no haya un desamparo total no podemos comprender estas palabras. Vivimos la vida y la vivimos como los demás y no comprendemos lo que la palabra nos dice, y a veces el Señor tiene que llevarnos a ciertas circunstancias para que nos encontremos en un desamparo y digamos, Señor, ahora entiendo. Ahora entiendo que es vivir por fe, esperar en ti, creer en ti, ver tus misericordias que son nuevas cada mañana. David lo vivió, lo expresa en este salmo, lo expresa en muchos salmos. David no era perfecto, era un hombre pecador, pero supo discernir y supo conocer muy bien el corazón de Dios. Siendo un rey,
Se humillaba delante de su Dios porque sabía que el rey de Israel no era él, sino el Señor. Que tanto él como su pueblo dependían total y enteramente del poder y la gloria del Señor de los ejércitos. Por eso en este salmo, que es este salmo de sabiduría, pero también de gratitud, dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los miraron a Él y fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Dependencia del Señor. Ver la misericordia de Dios todos los días. Ver el rostro de Dios todos los días. Cuando yo empecé el camino del Señor, como todos creo, no entendía muchas cosas. Cuando yo decía, ver el rostro de Dios, ¿cómo será? Y me imaginaba un rostro inmenso, grandísimo, una cara así. Y no era eso. Ver el rostro de Dios es ver cada detalle de amor que Dios expresa todos los días para nuestra vida. Ver el rostro de Dios es identificarlo en cada circunstancia, en la creación, en cada momento, en cada detalle. Ahí está el sello de Dios, ahí está el rostro del Señor. Eso lo fui comprendiendo al paso del tiempo. Que un día veré el rostro del Señor. ¿Cómo es Él? Pues le veremos todos cuando estemos allá. Amén. Amén. Pero aquí en la tierra le veremos en su expresión, en su capacidad de bendecir, en su capacidad de levantar a su pueblo, de proveerle, de ayudarle, de sanarle y de liberarle. De esa forma vemos nosotros el rostro de Dios. Entonces no nos olvidemos, la pobreza que habla aquí en el Salmo y en la bienaventuranza es una pobreza que significa un desamparo total, donde no podemos voltear a ver a nadie, pedir ayuda a nadie, porque de nadie vendrá la ayuda. Porque hasta esa situación nos quiere llevar al Señor para que le miremos a Él y le clamemos a Él. El desamparo, la incapacidad, la debilidad. Qué bueno es cuando usted le dice, Señor, soy débil. Qué bueno es cuando usted y yo le decimos, Señor, soy incapaz. Qué bueno es cuando usted y yo le decimos, Señor, somos pecadores. Erramos todos los días. Qué bueno es identificarse y ponerse de acuerdo con Dios. Ahí es cuando estamos poniéndonos de acuerdo con el Señor. Cuando usted le dice, Señor, soy un pecador, aunque soy cristiano, conozco de tu Hijo amado, he leído la Biblia, he orado, he pasado años en la iglesia, pero sigo siendo un pecador, se está poniéndose de acuerdo con Dios. Porque Él dice que somos pecadores. Pero que por su gracia vino su Hijo amado y nos perdona de todos los pecados. Y que aún perdonándonos de todos los pecados seguimos en la condición caída y pecaminosa, pero que Él seguirá limpiando, perfeccionando su obra en cada uno de nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Pero ese reconocimiento es el que hace que la gloria, la paz, el gozo, la presencia del Señor puedan tocar toda nuestra vida y haya llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón. La realidad, la integridad delante del Señor, nunca nos olvidemos de eso. Nunca nos olvidemos de eso. Las oraciones nuestras tienen que ser íntegras. A Él no le podemos engañar. A Él no le podemos decir, Señor, ¿me has visto hoy cómo me he comportado? Bien. No he fallado hoy. Mentira. Fallamos.
David lo expresó: Señor, y cuando sienta que no he fallado, aun cuando mi conciencia no puede ver esos pecados ocultos que no los noto porque mi conciencia todavía está cauterizada, perdóname aún de eso que yo no me doy cuenta. Esa integridad es la que necesitamos delante del Señor. Esa integridad nos va a dar paz, nos va a dar guianza, y esa integridad nos va a dar esta clase de actitud que tenía el rey David, y esa clase de actitud que pide el Señor Jesucristo. Mansos, humildes. La humildad nos hace ver cómo somos. El que es humilde sabe cómo es. Amén. El que es humilde dice: yo no soy capaz. El que es humilde dice: yo soy pecador. El que es humilde dice: yo soy orgulloso. El que es humilde dice: yo tengo ira, rabia. El que es humilde dice: me cuesta perdonar en mi corazón. El que es humilde. El que no, se jacta de lo que es. Resalta sus actitudes, sus talentos, sus virtudes, como el fariseo. Aquí no, aquí el salmista dice: este pobre, es decir, este pobre, clamó y le oyó el Señor. Este pobre que fallo en todo. Este pobre que no tiene alternativa, que no tiene opción, que no tiene capacidad de reacción. Clamó. El que se siente así clama. El que depende del Señor clama. Y el Señor le oye y le libra de todas sus angustias. El Señor Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, cuando somos incapaces de defendernos nosotros. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguelo. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquí en el versículo 18 vuelve a repetir: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuando en Él confían. Este salmo de sabiduría, pero también de gratitud, nos enseña la verdadera actitud de un creyente. Una actitud íntegra, una actitud que demuestra la necesidad urgente del Señor en cada minuto de su vida. Esa necesidad que todos nosotros debemos expresar en nuestras oraciones, en nuestras canciones, en nuestro clamor, en nuestra fe. Amén. El camino del Señor es difícil. La palabra del Señor nos queda a todos muy alta, pero el Espíritu Santo será fiel en conducirnos en ese camino. Cada enseñanza del Señor que quede ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder meditar en ella de día y de noche, para que todo nos vaya bien. Amén. Entonces no nos olvidemos,
¿Qué es la pobreza espiritual? No tiene nada que ver con lo económico, sino con la condición del hombre, con la condición espiritual, psicológica, física, intelectual. Como dice el apóstol Pablo, ¿quién puede jactarse delante del Señor? ¿Quién puede decirle al Señor, Señor, es que yo he hecho esto, esto y esto? Nadie. Contritos de corazón, contritos de espíritu, quebrantados de corazón. Es lo que el Señor pide para que estemos siempre ungidos por el Espíritu Santo, siempre llenos del Espíritu Santo, para poder librar con el poder del Señor nuestras batallas todos los días de nuestra vida. Así que el Señor nos ayude y que cada palabra de estas quede impresa en nuestro corazón para que podamos nosotros mostrarnos en ella, vernos en ella, en el mejor espejo que es la palabra de Dios. Que la palabra del Señor refleje la verdad de lo que somos todos los días de nuestra vida. Amén. El mejor espejo es la palabra. Si nos queremos conocer, aquí está. La Biblia es donde mejor nos podemos conocer a nosotros mismos. Dios nos enseña a conocernos a nosotros, a conocer a nuestro verdadero enemigo y a conocer al Señor. Son tres cosas que nos hace conocer su palabra. Así que veámonos en este espejo para que podamos reflejarnos como la palabra dice que somos. Y que toda soberbia, todo orgullo, toda prepotencia queden rendidas a los pies de Cristo para que podamos seguir en Él en humildad, en sencillez de corazón y ser llenos de su gloria. Vamos a orar un momento. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Cada vez, Señor, que nos acercamos a tu palabra, reconocemos, Señor, que grandes son tus palabras, Señor. Inalcanzables son, Señor, tus preceptos. Que estamos en la condición de hombres imperfectos, desvalidos, muchas veces perdidos. Es tu palabra la que nos rescata, es tu palabra, Señor, como dice, lumbrera, lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Señor, qué difícil es depender totalmente de ti. Qué reto es que día a día podamos vivir por fe en todos los acontecimientos de nuestra vida, Señor. Enséñanos, capacítanos, adiéstranos, Señor, con la pericia de tus manos, con cada enseñanza, con cada palabra, con cada mensaje, Señor. Que cada mensaje, Señor, rompa el yugo y caiga a tus pies nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestra dureza de corazón. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra, Señor, nos pone frente a frente, porque tú eres nuestra medida de fe, Señor. Por eso, Señor, comprendemos que Job decía que cada vez que te conocía más, se sentía más polvo de la tierra. Abraham decía que él parecía más con la ceniza y el polvo. Y Jacob decía que él era un gusano cada vez que se ponía delante de ti, Señor, y podía percibir tu grandeza, tu majestad, tu santidad. Yo confiaré en tu providencia. Qué grande eres, Señor, qué majestuoso, lleno de poder y gloria, Señor. Enséñanos día a día a depender de ti. Enséñanos, Señor, a vivir por fe, a no confiar más en nuestra capacidad,
fuerza, en nuestra agilidad, en nuestra inteligencia, en nuestra prudencia. Enséñanos a confiar en ti, totalmente en ti. Confianza en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente. Enséñanos a esperar con paciencia, Con el corazón, y esperaré en la tormenta. esperar con Aunque esperanza. tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Enséñanos a confiar en ti, Siempre Señor. tienes el Tú control. tienes el control. Enséñanos a confiar, Señor. A esperar en ti. Qué difícil es. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es Señor, nos posible. ponemos a tus pies completamente Pero mi corazón para decirte que tú nos hagas fuertes, confianza en ti. que tú nos hagas sabios, Siempre he sido que tú nos fiel, hagas me has inteligentes, sostenido. que tú nos des la agilidad, Y que tú nos des la espero sabiduría, pacientemente. que tú nos fortalezcas, Señor, Duda me atormente, que seamos enriquecidos por ti, Señor, por tu palabra. lo hago con el corazón. Necesitamos, Señor, Y esperaré en la tormenta, aunque Gracias, tardaré Jesús. tu respuesta. gracias, Señor. Yo confiaré en tu providencia. Solo tú, Señor, Tienes el control. eres el que tienes el control. Tú eres santo, perfecto, solo tú, Señor. Espera en ti. En el nombre de Jesús. Difícil Amén. sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón, confianza en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Dice el Señor, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? El amor que vosotros me tenéis es como la niebla de la mañana, como el rocío de madrugada que temprano desaparece. Por eso los he despedazado por medio de los profetas, por medio de mi mensaje los he matado. Mi justicia brota como la luz. Lo que quiero de vosotros es que me améis y no que me hagáis sacrificios, que me reconozcáis como Dios y no que me ofrezcáis holocaustos. Padre, nosotros sabemos que nada puede sustituir, Señor, el amor y la fidelidad que tú requieres, Señor, en el cumplimiento de ese pacto de amor que tú hiciste con tu pueblo, Señor. Hoy nos arrepentimos delante de ti, si ha habido en nosotros, Señor, soberbia, si ha habido, Padre, necedad en nuestros corazones, creyendo que lo que podemos traer delante de ti, Señor, cubre la multitud de nuestros pecados. Si alguna vez creímos, Padre, que podemos comprarte, Padre, con lo que traemos a ofrendarte, Señor, nada, Señor, nada es ni necesario ni suficiente, porque tú lo diste todo, Señor, porque fue tu sacrificio, el único y el verdadero, Señor, fue tu sacrificio de amor el que nos dio salvación, el que nos dio, Señor, la luz y la verdad. Hoy te pido, Padre, que nos permita, Señor, tener esa conciencia de que nuestra ofrenda delante de ti, Señor, debe ser un corazón temeroso, Señor, un corazón que entienda, Señor, que lo que quieres y demanda de nosotros es que nos guiemos por tu palabra, es que sepamos, Señor, vivir en tu santidad. Padre, que nuestra ofrenda te sea grata, Señor, que podamos, Señor, traer delante de ti un sacrificio, Señor,
de nuestras ofrendas, de lo que tú nos has dado, Señor, de la bendición que nos has dado, Señor, a través del trabajo de nuestras manos, Señor, de aquello, Padre, lo que tú nos has hecho fructificar. Permite, Dios, que traigamos el diezmo, Señor, de lo que tú nos has dado, Padre, pero que sobre todo, Padre, traigamos nuestro corazón dispuesto a obedecerte, Señor, y a creer que eres ese Dios de amor, que no ha cambiado su pacto, que siempre, Señor, está ahí, esperando un pueblo que le tema, Señor, un pueblo que le ame de corazón. Bendito Jesús, hoy bendigo, Señor, la provisión de cada uno de mis hermanos, de las alacenas, Señor, de todos aquellos que están, Señor, hoy unidos en este punto de adoración a ti. Permite, Jesús, también que a los que les falta trabajo, Señor, se abra, Señor, puertas, se abra bendición, Señor, para ellos. Permite, Jesús, también que aquellos que están en enfermedad sean sanados, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Oh Dios, permite que los corazones que están lastimados, que están temerosos, Señor, sean restaurados, oh Dios, porque tú eres ese Dios de amor que hace llover sobre justos y injustos. Te damos gloria, alabanza y honra, Señor, y nuestra ofrenda, nuestro diezmo es para ti, mi Jesús. Amén y amén. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
iglesia, Señor, que tú sigas haciendo esa maravillosa obra en cada uno de nosotros, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que la semilla que tú siembras, Señor, crecerá sin que nosotros nos demos cuenta, Señor. Porque tú regarás, Señor, esa semilla con el poder de tu palabra. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.